Juan 5:35. Dice así: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Más que nada, la primera parte es la que a mí me interesa desarrollar en esta noche, donde dice: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Cuántos creen que mis palabras se pueden decir amén? En el Antiguo Testamento hay esto es el Nuevo Testamento, hablando Jesús sobre Juan, pero en el Antiguo Testamento la Biblia habla sobre el rey David. Y el rey David fue uno de los más grandes reyes que hubo en Israel. El rey David fue tremendo, ¿no es cierto? Cuando usted lee la historia bíblica, es famoso por aquel jovencito que derriba al gigante Goliat. Pero no solo eso, sino que eso es siendo niño, siendo joven, ¿no es cierto? Y como él comienza a llegar hacia la bendición a través de que Dios estaba con él. Luego David se transforma en rey de Israel. Siendo ya un poco mayor, David se transforma en el rey de Israel. Y el reinado de David fue tremendo en Israel. Cuando uno lee las Escrituras, fue un tiempo de prosperidad, de bendición, de abundancia. Donde salían, ellos eran victoriosos, eran bendecidos, el pueblo se expandió y la gente vivía feliz, tenían bendiciones por doquier. Llegó a ser David tipo del reinado del Mesías, tipo del reinado de Cristo. Por eso dice la Biblia, luego dirá en un pasaje, el pasaje bíblico dice: tú eres una lámpara de Israel, y a uno de tus hijos trono para siempre le daré, le dice la promesa a David. De ahí que un día un hijo del rey David iba a reinar eternamente en Jerusalén. Ese hijo de David es Cristo, espiritualmente. Por eso cuando usted vea en la Biblia, hay varias veces cuando se acercan a Jesús le decían: Jesús, hijo de David. ¿Por qué le decían hijo de David? Porque le estaban reconociendo que él era rey del linaje de David. Es más, de las últimas palabras que hay en la Biblia, una de las últimas palabras que profiere Jesús en el Apocalipsis, se refiere a él mismo, Jesús mismo hablando, dice: yo soy, dice Jesús, la raíz y el linaje de David. Él tiene el título del reinado de David. ¿Por qué? Porque el reinado de David fue tipo del reinado de Cristo. En prosperidad, en bendición, en abundancia, en todo lo que había. Dice que había fiesta en todo el reino. Y dice una canción, dice: y David danzaba en la presencia de Jehová, y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Dice: y David peleaba contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Y aunque Saúl mató a miles, David mató a 10,000, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Y dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. La prosperidad era absoluta, la bendición era tremenda. Donde ellos salían eran bendecidos, eran prosperados. Él funda, algunos no saben, pero Jerusalén la funda David. Él arma la ciudadela de Jerusalén y forma la fortaleza de Sión. Por eso se la llama la fortaleza de Sión, la ciudad de Jerusalén, o la ciudad de David, que es lo mismo en Jerusalén. La funda David a la ciudad. Y la gente vivía feliz, tenía prosperidad, tenía abundancia, eran bendecidos en las guerras, eran bendecidos en lo material, eran bendecidos en todo lo que tenían, y eran bendecidos en lo espiritual. Dios le dice a David le quiere hacer un templo a Dios, le quiere hacer un templo majestuoso. Y Dios le dice: no, David, no podés hacer el templo, lo va a hacer tu hijo. Por eso se llamará el templo de Salomón, se llamará el templo de Salomón, el hijo de David. Porque Dios le dice que no haga templo, pero David quería hacer un templo para Dios. Entonces David, aunque él no hace el templo, como él quería tener la presencia de Dios cerca de Jerusalén, él arma una carpa, ¿no es cierto?, que sería famosa y sería conocida aquella carpa no por las personas, sino porque Dios mismo diría: la amaría ese lugar, y Dios diría el tabernáculo de David. Sería tipo de la iglesia que Dios quisiera. No el templo de Salomón, no el tabernáculo del desierto, no el primer templo, no el segundo templo, sino que Dios diría: algún día restauraré el tabernáculo de David. Porque ese lugar lo amó Dios. Era
tremendo. Dice que no era algo grande, porque David quería hacer algo grande, pero Dios no le dejó. Entonces David lo que arma es una carpa grande, donde dice que adentro mete el candelabro y mete el arca del pacto. Y en ese lugar el pueblo iba y adoraba a Dios. Y David iba y adoraba a Dios. Pero tenía una peculiaridad, porque usted cuando vea el Antiguo Testamento va a ver que David dice que cuando él ordena a los cantores, los levitas, los ministros, va a ver que decía 1000 levitas, 20.000 sacerdotes, 50.000 que tocaban el arpa, 30.000 que tocaban pandero. Pues, ¿por qué había tanta gente? Porque en ese templo, en el tabernáculo de David, que no era un templo, era una carpa, no es una carpa grande, en ese lugar dice que se adoraba a Dios las 24 horas del día. David había establecido un templo donde todo el día y toda la noche se adoraba a Dios. La lámpara nunca se apagaba, la lámpara del templo. Vos cruzabas a las 3 de la mañana y estaba la lámpara del templo encendida. Y había gente alabando al Señor. Y vos cruzabas a las 3 de la tarde, se cruzaban por turno, porque si no era imposible. Entonces por eso venía un equipo que cantaba un par de horas, a las 3 de la tarde, otro a las 7 de la tarde, el otro a las 3 de la madrugada. Hoy esta mañana despertamos porque hoy me toca esta semana a la madrugada ir a alabar al Señor, ¿no es cierto? Y había equipos de alabanza, y uno estaba cantando al Señor y nunca debía cesar la alabanza. Había un equipo que estaba conmigo, yo saltaré los muros, y venía el otro equipo atrás. Venía el equipo de Hernán atrás ahí, con su guitarra, venía, no me mueve, no me moverá, y salía el otro, y entraba, no me mueve, y Hernán estaba alabando 4 o 5 horas, algunos que se cansan un rato alabando al Señor, y después estaba Hernán ahí cantando, y después venía el hermano Carlos, ahí viene el otro equipo, fuego, mañana tal, fuego, mañana tal, y se iba y entraba el fuego, y eso paraba, y 3 de la mañana seguían, y 7 de la mañana seguían. Y era un lugar donde la gloria de Dios se manifestaba. Algunos que me conocen saben que yo me encanta cuando el templo está abierto, me encanta todas las semanas si es posible. Y yo me acuerdo que en Buenos Aires una vez fuimos a un evento, cuando vino bien Gina a la Argentina, hace muchos años, yo era adolescente, me conocí en una iglesia en Buenos Aires, que es la única que yo conocí, y nosotros cuando salíamos de madrugada con el micro cruzamos por la iglesia central a cruzar algo. No era mi iglesia, ¿no es cierto? Era una iglesia que organizó ese evento, y ahí en Buenos Aires, en la capital. Y vos sabés que cuando nosotros cruzamos, esa iglesia estaba abierta a las 24 horas, porque a las 3 de la mañana estaba abierta, 2 de la mañana estaba abierta, y todo el día había culto, ¿no es cierto? 2 horas, paraban un rato, ¿no es cierto? 1 hora para ahí paraban, y después continuaban 2 o 3 horas más, y así toda la noche. Siempre porque ibas al templo, no importa lo que había un hermano que estaba cantando, o por ahí estaban predicando, y vos te ibas al culto. Siempre había 2 o 3, ¿no es cierto? Y me acuerdo que esa iglesia a mí me encantó, yo decía, wow, y se vivió un avivamiento tan tremendo en ese lugar. Hoy en día no sé si hay alguna iglesia en Argentina, por lo menos que yo conozca en Argentina, que esté abierta a las 24 horas. Y en ese lugar, ¿qué pasaba? Venían prostitutas, venían borrachos, venían gente que se quería suicidar, y escucharon la radio y sabían que ese lugar estaba abierto, y venían 3 de la mañana y adoraban al Señor, se encontraban con Cristo, alguien me ministraba. Había un lugar, había un edificio que habían alquilado que se llamaba el piso de Jesús, y había jóvenes ahí que estaban muy drogados, allá en la capital, ¿no es cierto? Y venían que los metían ahí adentro, que duerman, que descansen, le daban comida, y las 24 horas estaba abierto. Bueno, eso permitía vivir un avivamiento sobrenatural. Bueno, ese avivamiento había en los tiempos de David. Dice la Biblia que era tremendo, avivamiento espiritual, avivamiento material, bendiciones de todo tipo. Y donde ellos salían, no importa donde ellos iban de campaña, era victoria, y la gente salía y festejaba. Y era un tiempo de gloria tremendo, el tiempo del rey David. Pero un día, cuenta en la Biblia, en el libro de Samuel, después por ahí puede buscarlo, un día David ya grande, ya no era el joven David, ya había pasado varios años, ¿no es cierto? Diciendo el rey, y en tantas batallas, una vuelta de los filisteos que siempre eran los enemigos de siempre, ¿no es cierto? Que si siempre atacaban a Israel, atacan de vuelta a Israel. Salen en la batalla, ese día recia la batalla, ¿no es cierto? Pero la victoria siempre estaba asegurada, porque Dios estaba con ellos. Y ese día ocurre algo especial, porque Samuel dice que David ya era grande, se cansó en la batalla, estaba en su carro, parece que se adormiló, así se recostó David, mira que se estaba durmiendo, pobre. Y había todavía gigantes en esos días. Uno de los últimos
que quedaba. Y Benob, un gigante, terrible, no sé cuántos metros tenía el tipo. Y lo ve a David, que se estaba durmiendo. Jamás lo iba a enfrentar cuando no estuviera durmiendo, pero sí lo vio que tenía una oportunidad. Entonces Isbi Benob, que era filisteo, se lanza, imagínense como una bestia. Dice que tenía una lanza de no sé cuántos metros el tipo, una bestia. Y se lanza hacia David y viene corriendo, apartando gente. Y David estaba, no se daba cuenta, estaba cansado en la batalla. Pero dice que gracias a Dios hubo un hijo de Abisai que lo ve, uno de los escuderos de David, ve que el otro venía como bestia, venía hacia David, y que David no lo veía. Entonces dice que este va corriendo, uno de los generales de David, ¿no es cierto? Y se le pone con el escudo y lo protege de que casi lo aplasta el gigante. Y bueno, se rodea del escudero a David, lo protege, matan al gigante y ganan aquella batalla, porque siempre ganaban las batallas con David, ganan aquella batalla. Dios da un triunfo tremendo, y lo matan a ese gigante también, que era un gigante, un guerrero tremendo. Pero eso hace que cuando ellos vuelven a la ciudadela, vuelven ellos, los generales se reúnen y dice David, para. No, dice, mirá David, el susto que hoy nos hiciste pasar, no, nunca más. Dice, no sea que se apague la lámpara de Israel. No, David, no puedes salir más a la batalla. Quédate acá, escuderos te cuidarán, pero no sea que se apague la lámpara de Israel. La Biblia dice que lo cuidaron a David, lo protegieron, y David no salió más a la batalla desde aquel día. Pero David vivió una vida larga, varios años. David morirá desde viejito, ¿no es cierto? Sin pelear en batalla. Y el tiempo de David fue próspero y bendecido. Entregó el reino a su hijo Salomón. Y de ahí quedaría, ¿no es cierto?, que aquellas lámparas de Israel que Dios encendía eran fuegos y llamas de Dios que en medio de cualquier oscuridad, no importaba lo que ocurriera en el mundo, no importaba lo que ocurriera en cualquier lugar, siempre cuando Dios encendiera una lámpara, un lugar de guía, un lugar de protección, un lugar donde acudir. Dios utilizaba hombres y mujeres, utilizó hijos del rey David, profetas, que en la más oscura noche de Israel se levantaban con la voz profética. Y había un faro donde mirar, había un lugar donde acudir. A veces hubo silencio de parte de Dios en el Antiguo Testamento, hubo silencio de años. Y hubo un momento que Dios guardó silencio, mucho tiempo, no un día, no 2 días. La lámpara se apagó un día y no se volvió a prender. La última lámpara que se había encendido proféticamente está en el Antiguo Testamento, es Malaquías. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, la última llama profética. Cuando se apaga esa llama profética, no hay más profeta en Israel. No un día, no 2 días, no 3 días. 400 años. 400 años sin que Dios diga una palabra. El pueblo estaba oprimido por los romanos. Pero en un momento dado, en ese silencio tan largo, esa noche de oscuridad tan larga, tan tremenda, Dios vuelve a llamar de vuelta y se abre el Nuevo Testamento. Y Dios le manda un ángel a una familia, le manda a una señora que se llamaba Elizabeth, que era vieja, era anciana, y a su esposo que se llamaba Zacarías, y era anciano y no tenían hijos, pero servían en el templo. Y un ángel se le aparece en el templo a Zacarías y le dice, Zacarías, vas a tener un hijo, tu esposa va a tener un hijo. Y le dice, y Zacarías se asusta. ¡Ay, Señor! Y, mire, después de 400 años Dios vuelve a hablar. Era un milagro tremendo. Dios volvió a hablar. ¿Y sabe lo que pasó? Dice que Zacarías, cuando escucha la palabra del ángel, le dice, ángel, uy, se quedó, señora vieja, que yo también. Y yo, no, se te enojó, porque el ángel le dijo, pero es ordenado. Yo soy, le dice su nombre, dice, yo soy Gabriel, estoy delante del trono de Dios. Y Dios me envió a darte este mensaje, y la única tontería que vos se te ocurre decirme es que sos viejo. ¿Sabes qué te quedas mudo? Para no hablar tontería. Eso va para... Me parece que muchos que hablamos tonterías delante del Señor, si estaba el ángel, vamos a quedar mudo varios. Y no podía hablar Zacarías. Dice, y va a tener tu esposa, va a tener un hijo. Y va a tener un hijo, y no le va a poner tu nombre, ni le va a poner el nombre de Juan. Porque Dios le pone el nombre. Y Zacarías y Elizabeth tienen un hijo, siendo grande. Y es un milagro tremendo, porque para Dios no es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Yo he visto personas que no podían tener hijos, que Dios les dio hijos.
milagrosamente, lo hemos visto acá en la iglesia, en otros lados. Dios ha hecho milagros tremendos. Y en esta familia hace eso. Y nace el hijo. Se llama Juan. Y la llama profética se vuelve a encender. Dios le da una palabra profética a Juan tremenda. Y Juan comienza a caminar por los alrededores de Jerusalén, allá por Galilea, por el mar de Galilea, y comienza a predicar. Y comienza a decirle: arrepentidos, generación de víboras, arrepentidos o pereceréis, bautícense cada uno. Dice, porque si no van a perecer, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra era durísima. Pero algunos dicen: ay, qué palabra tan dura. No importa que haya palabra dura o que haya palabra blanda, lo importante es que haya palabra de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pues ellos habían estado en serio, había hablado Dios, y la gente corría a los mares de Galilea a bautizarse. Decía: arrepentidos, generación. Y la gente venía en multitud, se corrían. Y Juan le decía: generación de víbora, ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? Y el que viene detrás de mí no soy digno de atarle su zapato. Dice: arrepiéntanse, pecadores. Y Juan era la voz profética como la de Elías. Dice que él se cubría con una ropa de camello, se ceñía un cinto, dormía en el monte, y lo único que comía era langosta y miel silvestre. Pero la voz profética de él era tremenda. La vez que Jesús hablara de él, siempre hablará de una manera tremenda. Decía: Juan es el último de una generación. Dijo Jesús, no lo digo yo, está en la Biblia. Jesús dijo: de los que nacieron, de todos los que nacieron hasta el día de hoy, Juan es el más grande que ha nacido. Y no es tremendo. Le dice, y él es la voz profética, la voz que clama en el desierto. Él es el que va allanando el camino. La voz de Juan era impresionante. Y fue un avivamiento tremendo donde multitudes venían a los pies de Cristo, a los pies de lo que iba a venir. Cristo todavía no se había manifestado, pero sabían que el Mesías venía pronto. Entonces Juan iba allanando el camino. Pero un día, y dice Jesús, ¿no es cierto? Le dice: hasta Juan era la ley y los profetas. Era el último de una estirpe de profetas, como en el Antiguo Testamento. Era el último que iba a venir de esa forma. Después continúan los profetas, pero los profetas de ahora dicen: ¿por qué los profetas de ahora profetizan de esta forma? Porque son profetas del nuevo pacto, son profetas de la gracia. Los otros eran profetas de la ley. El último era Juan. Sigue el ministerio profético, pero sigue de otra forma. Entonces dice: la ley y los profetas es hasta Juan. Pero un día, un rey pagano, un rey el tetrarca de Galilea, un hombre llamado Herodes, ¿no es cierto? Uno de los Herodes, hubo varios Herodes, uno de los Herodes hace una fiesta de cumpleaños. Y ese día el diablo trama algo. Había una mujer que odiaba a Juan el Bautista, se llamaba Herodías. ¿Por qué? Porque era amante del rey Herodes y no se había divorciado. Entonces dice que Herodías tenía una hija que se llamaba Salomé. Y en el cumpleaños de Herodes baila Salomé. Dice que era hermosa la danza que hacía, pero tenía una unción satánica para bailar. Y comienza a danzar y a danzar, ¿no es cierto? Usted por ahí la va a ver las películas. Y Herodes se fascina por ella. Y se para delante de todos en el cumpleaños. Estaban todos los gobernantes, todas las personas. Y Herodes le dice: pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te lo doy. Le dice a Salomé, la hija de Herodías. Y Salomé le dice: yo quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Se quiere morir Herodes, porque Herodes no quería tocar al profeta, pero lo había dicho delante de todos. Pues uno cuando conoce la Biblia dice: ¡ay, qué cuento de hadas! ¡Qué cuento de hadas! Lee la Biblia, va a conocer lo que pasó. Están todos los escritos. Y dice que Herodes dice: no sé qué hacer, pero estaba delante de todos. Y ese día da el mandato. Y le cortan la cabeza a Juan el Bautista y se la traen en una bandeja de plata a Salomé, por orden de su madre, de Herodías. Por eso Jesús, cuando recuerda este pasaje, dirá: vosotros quisiste, acá está hablando sobre Juan, el que leímos recién. Dice: Juan era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero qué tremendo, pero esa luz se apagó pronto. Un ministerio que duró poco tiempo, pocos años. Y un día
se apagó esa luz, se apagó esa antorcha. Cuando parte un siervo de Dios, cuando parte una sierva de Dios, cuando una luz se extingue, es triste. Hay luces que iluminan pueblos, ciudades, familias, ministerios. Y a veces luces que se extinguen pronto, o antorchas que iluminan. Y voy a decir que pronto que se extinguió esa antorcha. Siempre que me acuerdo de este pasaje, no puedo evitar acordarme de mi abuela, que era una sierva de Dios. Y yo digo, vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Y yo diría, Señor, ojalá hubiera vivido más mi abuela. Quería regocijarme más en esa antorcha que ardía y alumbraba, porque era una sierva de Dios. Y a veces nosotros decimos un siervo de Dios, alguien que muere. Ojalá hubiera vivido más. Ojalá hubiera iluminado más. Esa antorcha hubiera seguido encendida. Hay antorchas que por ahí no se cuidaron o por distintas cosas se apagaron. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando ellos vieron que la antorcha se podía apagar, dijeron no, cuidemos que no se apaguen las llamas que Dios ha encendido. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios trae avivamientos, Dios trae moveres. Hay antorchas que se encienden y se apagan constantemente. Y este es un tiempo especial de bendición de parte de Dios. Pero Jesús le dice algo más, porque ya Juan había muerto. Dice, vosotros quisiste regocijaros en un tiempo por su luz. Y gracias a Dios que alguno por lo menos pudo vivir el tiempo de Juan. Pero le dice a Jesús, le dice, pero aquí mayor que Juan en este lugar. ¿Qué le quiere decir? No te preocupes por el tiempo que ya pasó. Algo nuevo de parte de Dios viene para tu vida. Algo nuevo viene para tu familia. Deja de estar pensando en el pasado. Ay, porque se encendió una llama. Ay, porque antes del mover de Dios. Porque ahora hay un mover de Dios aquí en este lugar. En Puerta del Cielo hay un lugar encendido donde hay una llama que está iluminando en medio de la oscuridad y Dios la está manteniendo encendida y usted regocíjese en esa luz. Denle un aplauso al Señor. En medio de la oscuridad hay más que nunca. Hoy cortó la luz. Estaba encendida la llama. Cualquiera que pueda venir, está abierta las puertas para ir a adorar y alabar al Señor. Por eso en este tiempo, miren hermano, no se pierda lo que Dios está haciendo. No se pierda aquello que Dios, porque algunos están, ay, porque yo no quería conocer a Juan. Y dice Jesús, vení, que yo te voy a enseñar cosas mayores, deja de llorar, Juan. Hay cosas mejores. Y la gente de Dios, no te pierdas de disfrutar lo que Dios está haciendo. Hoy Dios está derramando de su presencia aquí en Puerta del Cielo. En este tiempo, predicadores que vienen, ministros que se mueven, la gloria de Dios que se está manifestando. Ayer estaban los vecinos, miraban todo y salieron los hermanos allá. Y está bien porque una luz se hace para encenderse. Y la gente dice, ¿quiénes son los que se casan? No, esos son los hijos de Dios que todavía Dios le brinda amor que es sobrenatural. Y en este tiempo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuántas ganas al Señor? Y me gustaba porque mi hermano estaba tan feliz que los otros le tiraban un vaso y le tiraban un vaso y decían, ¡ay, gracias, Marco! ¡Ay, gracias, Marco! ¡Qué gracia, desgraciado! Te están tirando con todas las cosas. Pero estaba tan feliz. Pero estamos felices en Dios. Por eso, miren, hermano, no se pierda esto que Dios está haciendo. Esta semana que viene vamos a estar de casamiento. No se pierda. Ahora hablamos de eso. Termino con esto. No se pierda las reuniones de jóvenes. No se pierda el avivamiento que Dios está haciendo. No se pierda las cosas porque la antorcha está encendida. No sé cuánto tiempo. En algún momento Dios va a venir antes, no sé. Pero hoy la antorcha está encendida. No se pierda de esta bendición. ¿Me hace acordar? Y termino con esto. Dice que había un hombre que en la frontera. Dice que la frontera, no sé, Salta, por allá por el norte, cerca de Bolivia, y vio que ahí en la frontera son un colador y trafican con cosas, ¿no? Y había un viejito que siempre cruzaba con su burrito del otro lado, ¿no es cierto?, de Bolivia, y todas las semanas él cruzaba con su burrito. Y estaban los que cruzaban por la aduana, marcaban la aduana y cruzaba con su burrito. Y los de la aduana lo tenían fichado ya. Este está contrabandeando. Y buscaban a los contrabandistas, detenían a los que traficaban con cigarrillos, con droga, con mercadería, con cosas, ¿no? Y vos sabés que a este viejito le revisaban el burrito, las alforjas, nada no tenía. Lo escaneaban a él, nada. ¿Qué trafica este viejito? ¿Qué será lo que trafica? Y mandaban gente que le vigilen, pero todas las semanas el tipo cruzaba con su burrito, che. ¿Puedo cruzar? Sí, le decía, mis pasos, pero no encontraba nada. Te lo vamos a encontrar un día, este desgraciado, ¿qué está traficando? Y bueno, y entonces, ¿vos sabés qué? Pasan los años, como 20 años.
Siempre cruzó con el burrito. Nunca lo pudieron detener porque nunca le encontraron nada. Un día, uno de los que estaba ahí, de los que eran de la aduana, se jubila, se va a jubilar y bueno, se hace un festejo con una torta, y dice, bueno, me jubilo, ya me vuelvo para Buenos Aires y ya termino este trabajo. Y dice, ya cruza el burrito también. Y cruza, ¿cómo le va? Dice, ¿cómo está tanto tiempo? ¿Qué le quiero decir? Que me jubilo. Dice, bueno, no lo voy a ver más. Dice, pero bueno, ha sido un gusto tratar con usted tantos años. Y ya, qué bueno, acá le digo, se lo va a extrañar por acá por la aduana, le dice el del burrito, ¿te imaginas? Y entonces le dice, qué bueno, dice, bueno, dice, está, un gusto, yo me voy, dice, a la mañana, dice, pero yo le quería decir algo, dice, porque hay algo, ¿sabes que ninguno pudimos descubrir? No puede ser, dice, pero hace 20 años que estamos acá, usted siempre cruzaba con el burrito, dice, y ¿sabe qué? Dice, usted traficaba algo, ¿no? Yo no lo voy a delatar, no lo voy a denunciar, nada, no. ¿Sabe que yo me voy ya para Buenos Aires? No se preocupe, fue como amigo, tantos años que lo vi cruzar, ya nos ganó, ya como un vencedor, yo lo reconozco, porque nos ganó. Pero usted díganme, usted traficaba algo, ¿no? Y sí, le dice el viejito, sí. Y dice, pero qué, yo tenía razón, pero qué, mire, yo no le voy a decir a nadie, no le voy a decir a nadie, yo me voy para Buenos Aires, hasta hace un día nos encontramos, vamos a tomar un café o algo, dice, pero dice, porque todas las semanas lo veíamos que usted cruzaba con un burrito, pero lo revisamos si era droga, si era cigarrillo, si era mercadería, y nunca lo pudimos encontrar. Pero todas las semanas usted cruzaba con su burrito y dice, nunca lo podemos encontrar. ¿Qué traficaba usted? Y usted que me podría decir qué traficaba, yo no le voy a decir nada. Si usted cruzaba todos los días acá con su burrito, dígame, ¿qué traficaba? Y dice, lo que traficaba era burrito, le dice. Él cruzaba con el burrito, lo dejaba de observar, nadie le controlaba que venía. Lo que estaba delante de sus ojos, ellos se lo habían cruzado. Hay cosas que están delante de nuestros ojos que a veces nosotros nos perdemos. No se pierdan este tiempo la bendición de Dios. Delante de nuestros ojos está esta bendición, está este tiempo especial. Gócese en el Señor porque estamos terminando este año en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hablar por esta palabra, amén. Señor amado Padre Santo, gracias Dios por tu amor.